Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Lo hay tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidas a un nuevo programa de Nunca Fuiste al Cine, el programa de cine de FM La Tribu, de esta casa con parlantes que está próxima a celebrar su cumpleaños número 37, me confirman en producción, en operación, Soledad Vázquez en los controles. 37 años cumple esta radio, 37 años asiente, y va a haber una fiesta a la que le vamos a invitar oportunamente, acá cerquita de la radio, en el barrio porteño de Almagro, en un lugar maravilloso, que se va a encontrar usted con gente también maravillosa, y ya le vamos a decir, en el mes de junio va a poder usted agendar esta fecha, que es, si no me equivoco, un día de junio, un 13 de junio tal vez es la fiesta de la radio, 20 de junio, 19 de junio, así es, viernes 19 de junio, mejor día de la semana para sacarse encima lo que uno trae, ¿no? Para esa semana laboral, ese trajín, ese que es el viernes que te invita a irte a dormir porque estás muy cansado y decís, no, ¿sabes qué? Voy a festejar el cumpleaños de FM La Tribu y voy a pasar a saludar a mis compañeros de programa. ¿Cómo estás? Rodrigo Ferreiro. Y al otro día no se labura porque es feriado el 20. Y al otro día no se labura, ni siquiera los desgraciados que laburan los sábados pueden tener como excusa esa cuestión. Acá pone caras Paula Ferreiro. Paula Ferreiro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo que pasa es que yo fui una persona que trabajó los sábados y trabajaba igual los feriados. Bueno, ya. Así que bueno, disculpen, chicos, yo soy la voz del pesimismo. ¿Si te pagaban doble? Sí, dale. Dijo y rió. Trabajaba doble y le pagaban la mitad. La mitad. Bueno. Organícese sindicalmente, compañero o compañera que está del otro lado del radio receptor o la compu que hace las veces del mismo, como decía un compañero de la radio. Agus Ranciri, ¿cómo estás? Bien, feliz de que salió el sol. Salió el sol, está muy lindo, es un gran día de otoño, hay un frescor, pero te abraza el calor del sol, la luz del sol, esa luz de la que nos escapamos siempre que podemos meternos a una sala a ver una película. Y de eso se trata este programa de cine. Vamos a tener varias cosas. Tenemos un invitado internacional. Usted sabe que está transcurriendo la Semana del Cine Portugués, que año a año comentamos en este programa. Ha estado acá Cristian Ulloa, amigo de la casa, podríamos decir. Ha estado el año pasado Joao Canijo, que tristemente partió hace poco tiempo, y vamos a recibir a Joao Rosas, director de distintos cortos, de un largometraje, hace documentales también. Su producción es bastante rica en su diversidad. Acá estuvo presentando su trabajo de ficción. Vamos a estar conversando con él sobre lo que se pudo ver en la Sala del Malva. Ahí se pudieron ver sus películas dentro de esta Semana de Cine Portugués. ¿Ustedes cómo estuvieron esta semana? ¿Entraron al cine? ¿Vieron algo? Algo vimos. ¿Sí? ¿Algo van a comentar? Sí, fuimos con Pauli. Sí, estuvimos yendo al cine Devoto, que es un cine que, no sé, Agus creo que no lo conocía. No lo conocía. Es una linda sala, es grande. Es grande y aparte tiene una cosa fascinante que es cuando vos entrás, tiene toda como una filmografía arriba, tip frames de películas, y Agus me dijo, creo que vi todas. En general, creo que Agus vio todas las películas. Sigue teniendo, cuando empieza la película que piden, antes que empiece la película piden como, promocionan el lugar y entra como una cinta de cine y pasa por una réplica del kiosco de abajo con todas las imágenes de las películas. Y uno dice, esto lo acabo de ver cuando entré.
No, eso ya no lo hacen. Ahora tienen a alguien especialista en cine, que podríamos ser cualquiera de nosotros, así que, ojo, porque capaz que nos contratan, comentando sobre las películas. O sea, no es que te ponen el tráiler, sino que es una persona que te comenta sobre la peli y te cuenta la sinopsis. ¿Es siempre la misma? Es siempre la misma. Creo que la vi en la previa de la película del Mandalorian, que dice no sé qué, de una remera de merchandising, tiene una remera de juguetes. Sí, y después otra cosa que también admiro mucho del cine devoto es que tiene una nueva promoción del cine en el que son extras que tranquilamente son gente que un día fueron al cine y le dijeron: che, ¿querés hacer la publicidad de cine devoto? Sí, de una. Y es un padre y un hijo comprando pochoclos, una pareja mirando el cine. Maravilloso. Hay que ver si cobraron por ese trabajo. Sí, no sé si cobraron como extras. Me parece que les dieron un par de pochoclos a cada uno y bueno, salieron felices. Llegó Mica, nueva compañera, nueva incorporación de este programa, productora. Del otro lado del vidrio va a estar acompañando este ciclo, siendo parte, como cada uno y cada una de quienes estamos aquí semana a semana, hace ya más de 3 años y medio. La agenda de este programa es extensa, estrenamos columna hoy. Hoy estrenamos columna y particularmente Alex, nuestro compañero, estrena columna La Zona Paraxial. Bueno, yo se lo dejo ahí, usted que se va a escuchar. Quería mandarle un abrazo muy grande a una persona que está cumpliendo años hoy y que nos escucha todos los sábados. Graciela, la mamá de Rosita, que cumple 70 años, dijo: saludame, che, no sean malos, abrazo grande, seguí escuchando. Saludamos a Rosualdo Barleta en la coordinación de aire, también a Juan Eco en los controles. Esto arranca ya mismo porque ya tenemos una comunicación telefónica, separamos y seguimos con más Nunca Fuiste al Cine. Inventó una máquina perfecta. No blasfemes, hijo. El hombre ha inventado numerosas máquinas, pero olvida que él mismo es una máquina mucho más complicada que todas las que ha inventado. Ahora no habrá límites. Nunca los hubo. El hombre no conoce ni sus límites ni sus posibilidades. Ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. Nunca fuiste al cine. 10 minutos pasan de las 2 de la tarde. Hace mucho tiempo nosotros venimos siguiendo todas las actividades vinculadas a la defensa del cine argentino. Hoy es un día particular porque hay 2 eventos que pueden tomarse como un continuado o como 2 eventos en paralelo vinculados a esto. Hay un encuentro vinculado afuera de campo con una especie de asamblea abierta seguido de proyecciones de películas que vamos a estar comentando más adelante. Y también hay una convocatoria para este sábado a las 18 horas bajo la consigna Primer Encuentro de Divulgadores Cinematográficos, abierto a difusores, promotores y exhibidores independientes de cine argentino. Quien es parte de esta convocatoria es Pablo Conde, que está del otro lado del teléfono. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, nunqueros queridos? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien. Me encanta que cuentes esto porque el hecho de que hay 2 eventos, me estoy yendo ahora al primero de ellos, al encuentro de fuera de campo, para después salir corriendo y llegar al de divulgadores. Sí. Esto para mí es exactamente una foto de lo que pasa, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas en un momento en el que el Estado se corrió del todo, de todos lugares. No podemos quejarnos mucho porque la verdad que los del cine, si bien fuimos el primero de los lugares, hoy somos una anécdota dentro de todo el corrimiento que hay del Estado, ¿no? Claro. Entonces me parece que cuando eso sucede es súper importante que haya algún tipo de coordinación, diálogo, qué sé yo, entre los que venimos haciendo para potenciar lo que venimos haciendo. Y comunicarlo todo bien y aprovechar, interactuar y potenciar. Y ahí tenés, mirá, justamente no habíamos hablado con la gente de fuera de campo y nos enteramos cuando ya habíamos lanzado nuestra convocatoria, que es algo que venimos armando como ellos, obviamente, hace tiempo, y no va que sucede exactamente el mismo día. El encimamiento, que para mí, una vez más, es si bien son 2 cosas distintas, ¿no? Porque claramente lo de fuera de campo es empezar a pensar lo que va a ser la edición 2026 de esa
esa gran movida que están haciendo en Mar del Plata y ya en otros lugares, porque el festival se volvió federal. Está expandiendo. Claro, que era una necesidad y me parece alucinante que estén ya accionándolo a full. Lo nuestro no está abierto al público, como decís en general, pero sí a los cientos y cientos de personas que están dedicadas a, ya sea promover el cine argentino desde sus cuentas, desde sus lugares donde hacen periodismo, donde hacen cobertura de estrenos, donde piensan el cine y donde se exhibe, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a eso como hobby, como trabajo part-time o como trabajo full-time. En todo caso, creemos que es súper necesario empezar a armar vasos comunicantes entre quienes lo estamos haciendo, ya sea desde acá, desde la ciudad capital, como con el resto del país, ¿no? Empezamos con esto, con una primera reunión, y si Dios quiere, uno de los objetivos es tratar de que esto sea un puntapié inicial para iniciar algo un poco más grande y que algún día de manera ambiciosa podamos centralizar información, compartirla entre quienes estamos haciendo eso, interactuar para que los ciclos o cosas que se arman puedan, como sucede con Fuera de Campo, viajar alrededor del país y etcétera. Yo creo que es súper necesario, una vez más, y vuelvo en principio, cuando no hay un Estado que lo esté haciendo, que hoy claramente no es una prioridad, la batuta la tenemos que tomar los que lo venimos haciendo y tratar de hacer que tenga mayor visibilidad, porque desgraciadamente el cine argentino perdió impacto en el público local y es algo muy triste y muy fuerte. Hay que asumirlo y empezar a trabajar desde ahí para mí, ¿no? Entre los sellos que aparecen en el flyer de la convocatoria, hay varios que han estado presentes en este programa. Pienso en Función Privada, en el Festival Escenario. Bueno, vos por esto es historieta, La Nave, el nombre completo es La Nave de los Sueños, el cineclub que pueden... La Nave de los Sueños, sí. Nos falta Divagario, Función Privada... y Actuar en Cine o Walkie Talkie, que es el espacio donde nos juntamos. Bien, y en función... Sí, en realidad... Lo que te iba a preguntar es de cómo surge, más allá del diagnóstico que entiendo que es común, cómo surge esta idea de, primero, formar alguna especie de frente común para hacer esta convocatoria, y también ¿cuáles son las expectativas? Imagino que también ya hay algún recorrido trazado o alguna conversación dada o alguna especie de objetivo que se pueden llegar a plantear de un encuentro como este. Mira, en realidad es mucho más abierto que eso. Todavía no tenemos nada trazado, más allá de intenciones de empezar a hacer de hacer comunidad, ¿no? Ajá. Es muy fuerte cuando ves y te debe pasar todas las semanas que te enterás de siglos que no sabías que existían, proyecciones que te enterás cuando pasaron, o que se enciman 5 o 6 cosas interesantes en el mismo fin de semana y que implica el esfuerzo de mucha gente y dividirse público en cierta forma, porque por ahí hablan de lo mismo o apuntan a la misma franja etaria o el mismo estilo cinematográfico, lo que sea. Así que un poco la idea es empezar un diálogo. Los que lo organizamos en realidad es anecdótico porque parte de nuestra interacción, de ir charlando en cafés, en encuentros, después de alguna proyección o qué sé yo, y decir, che, está pasando esto, es un poco llamativo que no solo en el ámbito del cine, pero que vos tirás aviso de lo que estás haciendo como si fuera al universo, ¿no? Lo publicás en tus redes, buscás algún tipo de promoción o publicidad a la que puedas llegar a conseguir, y se pierde en el mar de cosas que hay en Internet hoy, en redes ni qué hablar. Entonces el impacto que estamos teniendo no es el mejor, y con esto no hablo directamente del éxito que tiene a nivel público, porque eso varía de acuerdo a cada proyecto. Es hasta curioso cómo funciona el nivel de convocatoria, salas llenas, salas vacías, salas medianas, no importa. Lo que quiero decir es que hay algo en el esfuerzo que se hace para gestionar en un panorama bastante poco amable para quienes le ponen mucha garra a esto de exhibir, de contagiar, de apoyar y acompañar el cine argentino,
que me parece que termina siendo menos aprovechado de lo que debería. Entonces, ese es el punto de partida y viene de esto, ¿no? Del hablar con uno, con otro, y en un momento hicimos una sola reunión y una segunda para coordinar algo que en un principio iba a hacer, llamemos a 3 o 4 personas que conocemos de aquí y de allá, y después dijimos, no, hagámoslo abierto. Si justamente la idea es que todo sea abierto y que venga todo el mundo que tenga algo que ver con estas cosas, ¿no? Claro. Porque nos contactó gente, nos contactaron cineastas, público, y les explicamos, mirá, es justamente, ese es el siguiente paso, si se quiere. Ajá. El convocar a los cineastas. Una vez que haya un circuito establecido de gente que esté y que sea representativo y qué sé yo, ampliarlo, porque queremos incluir a todo el mundo. Esto no es para nada excluyente, todo lo contrario. El punto de partida es, mientras más seamos, mejor. Porque siento una vez más, y esto sí es a nivel personal, que hay una mirada crítica que hacer hacia adentro y a pensar por qué a la gente le fue pasando esto, que fue soltando su cariño, su conexión con el cine argentino a nivel masivo. Sí. Y hay un montón de factores que podemos señalar probablemente, pero más allá de poder dar un diagnóstico, en realidad lo que me parece es que no hay que perder tiempo y hay que ganar todos los cuerpos posibles para que eso se cambie y se pueda llegar a transmitir algo que ustedes hacen semana a semana y desde todos los lugares, que es dar a conocer la riqueza y la variedad del cine argentino, que es tan amplia, que da admiración y que, nada, si nosotros no ayudamos a que exista un cine que hable de nosotros, nadie lo va a hacer. Todo lo contrario. Y me parece interesante en ese sentido que se planteen como este sector naciente como en tanto autoconciencia de ser un sector, de que sea una convocatoria para divulgadores, promotores, exhibidores. Creo que en general las convocatorias previas fueron como a la comunidad amplia del cine argentino, desde su realización hasta el público. En este caso parece que es algo bastante más situado en estos lugares, ¿no? En estas tareas, en estos puntos que parecen reconocer como ciertas faltas, en principio, además de la crisis de la producción del cine y de los recortes, en lo que es la comunicación, ¿no? Y que ese público se entere de la existencia tanto de las películas como de las distintas propuestas. Exactamente. Me parece que es súper necesario que porque es como, mira, si uno lo piensa desde el lado absolutamente, vamos a trasladarlo disociemos un poco el cine y pensémoslo en mercadería, ¿no? Vamos a pensarlo hasta desde el lado, voy a usar una palabra súper gentil, ¿no? Pero industrial, si querés. Sacando las megacorporaciones, hablo de plataformas porque hoy no hay más que eso, y alguna cadena de cine, que sabemos que el cine también está siendo bastante complicado accionar en ese terreno, en el terreno de la exhibición comercial en salas. Nosotros vendríamos a ser quienes armamos ciclos y qué sé yo, el mercado, ¿cómo se llama?, de cercanía. Claro. ¿No? Claro. Nosotros somos quienes hablamos directamente con el público. Y con esto no quiero sacar a quienes hacen cine del medio, sino es al revés, ¿no? Digo, somos los que habilitamos ese diálogo de alguna forma, no porque, qué grande que somos que habilitamos, sino que al programar determinada cosa, estás haciendo que se facilite ese diálogo, ese intercambio entre el público y quienes hicieron la película. En el caso de que suceda que vengan invitados a presentarlas. Ese último eslabón previo al espectador, me parece que está bien que se plantee un poco cuál es la situación, hacer diagnóstico y pensar en cómo mejorarlo, porque hoy en día, desgraciadamente, es algo que viene pasando hace tiempo. Hasta los festivales grandes dejan de ser grandes porque la realidad económica es acuciante, ¿no? Digo, no es nuevo, no es que de ahora los festivales tienen menos presupuesto y son más chicos. Es algo que tiene una relación directa con la cuestión económica y también con una realidad que excede al país y a la economía, que tiene que ver con que en todo el mundo el cine está retrocediendo de alguna forma. Y con esto quiero decir a los lugares de exhibición y todo, ¿no?
Y paradójicamente, yo creo que como una cuestión absolutamente sintomática, lo que está pasando, y me parece súper rico, y por eso hacemos esto, es que a la vez están apareciendo miles y millones de festivales chiquitos, más grandes, de ciclos, de cineclubes. O sea, hay de golpe un montón, ¿no? Yo siento que hubo algo en todo este tiempo, desde los lugares de resistencia que había, inclusive dentro del Estado, en gestionar y en hacer y en pensar el cine y en transmitir, digamos, esta idea del cariño del cine, que me parece que se tiraron algunas semillas desde algún lado y creo que la gente las fue captando. Entonces hoy a mí me llena de alegría ver la cantidad de cineclubes que hay. Ciclos, lugares, bares que empiezan a hacer proyecciones de películas. Digo, hay todo un diálogo con el cine que me parece que está alucinante, hay una efervescencia en eso. Y buscar potenciar eso me parece que es algo que estaría genial, y ese potenciar parte del diálogo, del compartir experiencias y el pensarse como un lugar verdadero de resistencia, donde se piensa el cine, donde se lo tracciona todo lo que se puede y donde se le da voz también a los y las espectadoras, que me parece que es también el fin absoluto de todos estos ciclos, cineclubes y etcétera, ¿no? Que quien va al cine, a la instancia que sea, a ver cine, sea parte y potencie esto, ¿no? Que contagie y que venga más gente a ver lo que se propone en las pantallas argentinas. Que así sea. Entonces, Pablo, mucha suerte en este primer encuentro de divulgadores cinematográficos y estaremos seguramente en contacto para ver la continuación de este primer encuentro. Excelente, si Dios quiere, el gran objetivo, preguntabas cuál era uno de los objetivos. Yo creo que el gran objetivo es terminar esta reunión estableciendo el siguiente paso. Excelente. Esperemos que sea así, tenemos muchas ganas de que sea así y creo que es necesario. Gracias por la entrevista y un abrazo para todos, que sea un gran sábado y nos vemos en un rato, si no en lo de Fuera de Campo, que les recomiendo a todas y a todos que vayan. Nos vemos después con quienes divulgamos cine de una u otra forma en este encuentro. Abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo. Era Pablo Conde, programador del festival Esto es Historieta, ex programador y director artístico del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y hablando de cineclubes y de exhibición de cine, vamos a escuchar la voz de un amigo de la casa, otro amigo de la casa, Cristian Aguirre, de Cineclub Nocturna, que nos dice lo siguiente. ¿Qué tal, chicas, chicos, chiques de Nunca Fuiste al Cine? Gracias como siempre, un gusto estar con ustedes. Bueno, les comento la programación de junio de Cineclub Nocturna. Largamos justamente el 6 de junio con cine mudo y música en vivo. La película es El Gato del Canario, de 1927. Terror, misterio, mansiones embrujadas. Seguimos después con un clásico legendario de Ed Wood, Glenn or Glenda, donde trata el travestismo y, bueno, su vida personal. Una película muy avanzada para la época, donde el macartismo perseguía lo homosexual, lo comunista, hasta niveles despiadados. Después seguimos la tercera función de junio con Los Ojos del Gato. En 35 milímetros, es una película de 3 relatos de Stephen King. Y terminamos también en 35 milímetros, una película de John Carpenter, Asalto al Precinto 13, de 1976. Una película también muy violenta para la época, que es una especie de anticipo de lo que sería Escape de Nueva York. Así que bueno, los esperamos. Muchas gracias como siempre. Un beso enorme y sigan con este hermoso programa. Los quiero mucho. Siempre cuando aparece una película sobre una comunidad indígena, sobre los problemas, siempre la duda que tenemos en el cine es si uno está autorizado para hablar de esas cosas, si uno está aprovechándose para después estar acá paseándose por el mundo con una película sobre el dolor y sobre la frustración de otras personas. Y quiero decirles, sobre todo porque ustedes son embajadores de la palabra para los jóvenes a través de la prensa, que es indispensable que, aun asumiendo el riesgo histórico de poder equivocarse, asumiendo los riesgos políticos de todo lo que significa intentar
entender el problema de un país donde uno no tiene el protagonismo, sino donde uno tiene los recursos del cine para presentarlos, es indispensable que corramos ese riesgo. Que por protegernos a nosotros mismos, por proteger nuestras carreras, no dejemos de correr el riesgo histórico que es acercarse a tratar de entender a los otros y a través de los otros a nuestros países y a nosotros mismos, porque creo que el cine entró en zonas de impotencia donde las mujeres tienen que hablar de las mujeres, los hombres de los hombres, los negros de los negros, los indios de los indios, y es indispensable asumir el riesgo de conversar con los otros y cometer errores en esa conversación. Nunca fuiste al cine, esa cosa de la que están hechos los sueños. Esa cosa de la que están hechos los sueños también es Sarasa. Miren qué hermosura ahí, al lado de Juaneco, que nos está operando en este momento, mendigando caricias con el frío que hace. Saracita ahí dando vueltas por la tribu. Bueno, llegó el momento de hablar sobre películas que se estrenaron esta semana. Pau, vos fuiste a ver una película chilena, ¿es así? Sí, esta peli hizo un poco de trampa, pues medio la conseguí en el videoclub. Bueno. Es una peli que se va a estrenar en Movie el 13 de junio. Tuvo una pasada en el Gomón de esas únicas funciones y bueno, también la consiguen por ahí, como he hecho yo. Y estoy hablando de La misteriosa mirada del flamenco, ópera prima en largometraje de Diego Céspedes, una película chilena. Fue estrenada en el Festival de Cannes en el 2025 y ganó el premio principal de su categoría. La verdad que esta película es un homenaje al amor, a la comunidad, y tiene un final profundamente conmovedor. La película en sí es muy conmovedora. Pau, sí. Fue al Oscar, ¿no? ¿Por Chile esta? Me parece que fue preseleccionada. Sí, fue preseleccionada. Sí, estuvo en el camino al Oscar. Realmente es una obra de arte queer, muy orgullosa, muy vital. Es realmente maravillosa. Yo tardé 10 minutos más o menos en recuperarme después de verla. No podía parar de llorar. De hecho, una amiga me dijo, no me la estás vendiendo mucho, la verdad, diciéndome que no podías parar de llorar. No, pero porque tiene mala prensa llorar con las películas, y está bien llorar. Es que a mí realmente es una peli que me atravesó muchísimo, o sea, me pareció bellísima y dije, bueno, voy a decir esto al principio de mi reseña para que se olviden a medida que yo vaya hablando de que te va a costar recuperarte después de verla. Bueno, la peli es un coming of age de Lidia, que es una niña de 11 años que vive junto a su familia en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, en un pueblo minero muy precario. A inicios de los años 80 se va a situar esta película. Lidia tiene como madre a Flamenco, tiene como abuela a Boa y como tías a unas tiernas, carismáticas y protectoras mujeres que conforman la cantina en la cual vive esta familia de mujeres trans que se adoptan la una a la otra, se cuidan y se defienden también. Lidia sufre bastantes destratos de parte de unos, y aprendí el término cabros, viendo los cabros. Son los nenes, los chicos chilenos. Los cabritos, los chicos chilenos. Lo que tiene mucho esta película que me recordó a la entrevista que tuvimos con la programadora de cine latinoamericano hace algunos años atrás, esta cuestión de mantener el lenguaje, ¿no? Y la importancia del lenguaje en las películas y de conservar el lenguaje de una comunidad y no trastocarlo para la película en sí, sino respetarlo. Eso me pareció muy interesante también y es algo que se respeta mucho en esta película. Estos cabros, volviendo a la sinopsis, Lidia sufre bullying de parte de estos niños, quienes afirman, al igual que todo el pueblo, que una plaga se está expandiendo en la población y que es culpa de esta comunidad. Se trata de una enfermedad devastadora, desconocida e incurable, y dice el cuento popular que esta enfermedad se transmite con el simple hecho de mirarse el uno al otro y de mirar a estas mujeres. Esto lleva a que todos los habitantes, que en su totalidad son hombres, no olvidemos que es un pueblo minero, se rehúsen a mirar siquiera a estas muchachas. Entonces, esto genera que sean excluidas de la sociedad, que sean marginadas, que sean ignoradas, al punto tal de negárseles el hasta ser vistas, ¿no? La mirada que podría posarse en ellas para, aunque sea reconocer su propia existencia, se les es negada.
Céspedes hace un maravilloso trabajo al construir este universo plagado por momentos de realismo mágico. Y es que muchas veces ciertas frases, relatos que uno podría escuchar a inicios de los 80 sobre el VIH o incluso puede escuchar hoy en día al respecto de esta enfermedad o de otras también, tranquilamente pueden ser extractos de un cuento o de una fantasía, ¿no? Bueno, estamos plagados, recuerden las cosas que se decían sobre las vacunas del COVID, por ejemplo, ¿no? También. El punto de vista de esta película, el que adopta la película, es el de Lidia, que es esta niña que crece en la cantina de estas mujeres marginadas, a la vez rodeada de cariño y de cuidado. A Lidia se le enseña cómo defenderse porque el afuera es aterrador y peligroso. Su abuela Boa le va a enseñar cómo debe pararse como una boxeadora, cómo debe protegerse la cara y esperar el momento de la estocada final. Su tía Chinchilla le indica dónde encontrará el elemento punzante ideal que debe llevar en los bolsillos. Y uno puede llegar a pensar, bueno, esas son cosas que no está bueno que se le enseñen a una niña, pero bueno, ¿no? Ante situaciones extremas, medidas extremas es como se dice. Lidia es una niña muy estoica, muy fuerte, con mucha presencia, con mucha seriedad a lo largo de la película y tiene una curiosidad incipiente por lo que es el amor romántico, pero a la vez le teme a este amor. Comienza a experimentarlo a la vez con un muchacho con el que recorre las inhóspitas carreteras de este desierto y el que le cuenta todas las versiones fantásticas de cómo se extendió esta plaga. Y él le cuenta que esta plaga se extiende a través de la mirada de los enamorados. Lidia conserva cierta incredulidad y se vuelve una atenta observadora de las conductas, de los hábitos y de las interacciones que suceden dentro de su hogar, en la cantina. A la vez el trabajo de contraste de este vasto desierto árido, inhóspito, que nos ofrece escenarios dignos de un western moderno, frente al interior de la cantina, desvencijada, despintada, donde estos personajes se acurrucan en búsqueda de seguridad, de protección, de consuelo, nos ofrecen en lo formal ciertas reminiscencias al cine de Almodóvar. Es muy cuidado el trabajo formal en la película y es extremadamente bello. Los colores son vibrantes y reflejan la calidez de esta comunidad, que no tiene más que ese interior y las unas a las otras. Algo de esta familia me transportó a Las malas de Camila Sosa Villada, a su libro que en breve tendrá su adaptación en cine, a este hallar cariño, contención, familia, las unas en las otras, tras haber sido expulsadas, marginadas, no vistas, empujadas, y hacer el secreto de muchos. En la película La Flamenco dirá: para ellos, muchas de nosotras somos un secreto y yo no me quiero ir de este mundo culiao siendo un secreto. La mirada en esta película lo es todo, no solo por su nombre, sino porque la mirada les permite ser vistas, les permite ser reconocidas, les permite existir, pero también les permite ser amadas, lo que en ese universo y en este también les es reservado como amor, entre comillas. La peste a la que teme Lidia es el amor, porque ella cree que es el amor el que se transmite por la mirada y es el amor el que te enferma. Lidia ve como su madre flamenco y sus tías son miradas y deseadas por estos hombres que con este amor enfermo, este amor violento, amenazan constantemente con destruirlas. Entonces es este amor romántico que conoce Lidia y el que asocia con los hombres, y es lógico que les tema. En esencia, la película de Céspedes también viene a funcionar como un recordatorio de que la ignorancia, la intolerancia y el odio matan. Y que incluso en los lugares más inhóspitos y áridos podemos encontrar comunidad, cuidado y amor del bueno. Bien, entonces La misteriosa mirada del flamenco, que se estrena a mediados de junio en Movie. Sí, el 13 de junio se estrena en Movie. Muy interesante, Pau, la verdad es que invitás a verla. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Ojo con Chile y el cine que están haciendo. Imposible no pensar en Hangar Rojo y todo lo que ganó y la entrevista que tuvimos acá con Nicolás Zárate, su protagonista, y esa película tan bella también desde lo formal. Sí, están teniendo una calidad visual en las películas que es asombrosa. O sea, realmente es preciosa de ver. Bueno, tanto como Hangar Rojo. Santi está en Chile, a quien le mandamos un abrazo, y creo que estuvo dando vuelta por algún cine ahí chileno, más tipo cineclub, así que cuando vuelva y vuelva aquí al estudio le vamos a preguntar cómo estuvo su visita por Chile. Pero ahora vamos a hablar de otra película que han visto les tres, porque se ha sumado Alex a la mesa, a quien saludamos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿han visto ustedes tres
Obsession, que es una película medio de terror, pero medio rara, me dijiste, Agus. De terror que nos gustó mucho, que me sorprendió que está hecha por un youtuber, está hecha por Curry Baker, que hizo varias como películas, cortos en internet, pero este es su primer largometraje, y costó menos de $1 millón. Lo que sí... A ver, hay que aclarar algo, porque aquellos que nos están escuchando dicen un palo verde es un montón de guita, sí, pero para una película no. Claro, para una producción hollywoodense es poco, que está Blumhouse atrás de esta película también, pero ya superó ampliamente lo que gastaron, y de hecho, viste que hay películas como el proyecto Blair Witch, Actividad Paranormal, que tienen muy bajo presupuesto, pero lo recuperaron y superaron todas las expectativas. Bueno, esta va por ese camino, y tiene algo bueno, porque está aprobada por la crítica y por la gente. Así que eso también invita un poco a verla. ¿Y qué pasa en la película? Vamos a conocer a Bear, que es un chico que es muy tímido, que nos vamos dando cuenta que está enamorado de su amiga de la infancia, que ahora también trabaja con él en una disquería o en un lugar de música. Y le cuesta mucho decirle que está enamorado. Lo intenta, pero no le sale. Un día estaban hablando y ella le comenta que se le había perdido algo, entonces intenta ir a comprarle un regalo, y cuando le va a comprar ese regalo descubre, es como un palito, que cuando lo rompes pedís un deseo y supuestamente se cumple. Bueno, lo compra. Primero parece que como para... Cosas medio peligrosas esas, ¿no? Sí, si uno ve Los Simpsons ya sabe que esto no va a funcionar. Sí, de la pata al mono, hace 100 años que venimos, dale chabón, no sea tan gil, pero bueno, pero todavía sigue cayendo gente. Fue así de gil y si no, no había película, claro. ¿no? Claro. Y agarró, y lo que él pidió es que ella se enamore de él y que sea la persona más importante de su mundo. La cuestión obviamente salió mal. No voy a ampliar mucho más eso porque para eso está bueno ver la película, pero sí hubo muchísimas cosas que me gustaron, y para mí lo principal fue el elenco. Todos me parecieron muy buenos, y quiero destacar a la actriz que interpreta a Nikki, porque realmente parecen todas diferentes personas y es siempre ella, como que va cambiando mucho y lo interpreta muy bien. Para mí se merece premios porque... Inde Navarrete se llama. Ella. Es muy buena. Después estuve viendo críticas, videos y todo, y el que hace de amigo de Bear es un youtuber también que es muy amigo del director de la película. Bueno, le dio laburo a amigos. Sí. Es buen tipo. Es buen tipo, pero lo hace bien también el chico. Bueno, eso me gustó mucho de la película. También me gustó mucho todo lo que tiene que ver con el sonido, porque realmente hace que funcione muy bien la tensión. También todo lo que son efectos prácticos, porque como arrancamos diciendo, es una película de bajo presupuesto y realmente tiene sus efectos y muy bien aprovechados, muy bien hechos. Así que a mí me gustó mucho, no sé, chicos. Bueno, bien. Alex, ¿qué te pareció a vos? No, me encantó, creo que es un anime acá. Coincido con la actriz, ella se carga al hombro. Yo pocas veces por ahí, a veces valoro las interpretaciones, tanto como por ahí el guión, pero en este caso es hipnótico. Y el sonido y el montaje tiene como unos momentos en los que se relaja y se produce un silencio incómodo, maneja muy bien las atmósferas. Hacía tiempo no la pasaba tan mal en el cine, y también hay como una buena dosis muy sutil de la comedia, ¿no? Con el terror, que por ejemplo Zack Cregger ya viene haciéndolo. La verdad que me parece... Fue una sorpresa. Che, acá tengo ¿cuánto recaudó? O sea, vos dijiste, Agus, que salió un palo verde. Bueno, ya lleva recaudados casi 100 palos verdes. O sea... ¿Ves que superó todo? Tremendo. Se llenó de guita este muchacho. Pau, vos también la viste, ¿qué te pareció? Sí, yo la vi. A mí lo que me generó es ganas de buscar este fenómeno que está sucediendo, que son youtubers haciendo cine, ¿no? Porque no es no es el primer fenómeno de película que la pega y que viene de la mano de un chico que hacía videos de YouTube. Entonces un poco investigué también para traerles la cuestión esta de youtubers haciendo cine.
No sé si recuerdan, allá por el 2013. Es el segundo, perdón, Pau, que te interrumpo un segundo. Es el segundo de Curry Baker. Sí. Yo no sabía, pensé que era el primero. Milk and Cereal es el anterior. Sí, el anterior es como más un delirio la película, ¿no? Es más delirante, no es tanto terror. Digamos, el fenómeno de youtubers haciendo cine es algo bastante nuevo en el sentido de que empezaron a hacer películas con bajo presupuesto, pero bastante presupuesto para alguien que sale de YouTube y empieza a hacer una película. Imagínense, bueno, esta tiene Blumhouse detrás, hay otros youtubers que tienen A24, por ejemplo, detrás, o sea, tienen productoras bastante más importantes. Y algo que los relaciona un poco a todos los youtubers que empezaron a pegarla en cine o ahora se están acercando a hacer cine, es que todos hacen de alguna forma cine de género, ¿no? De terror. En el 2013 sale el cortometraje Lights Out, que es como el cortometraje medio que lo hace conocido a Sandberg, que él luego va a empezar a hacer películas y largometrajes, pero es un cortometraje que probablemente muchos de nosotros nos lo hayamos topado en internet. La verdad es bastante espeluznante. Y después, en el 2022, por ejemplo, recuerdo con Agus salimos bastante fascinadas del cine de ver Talk to Me, que es de los hermanos Philippou. Sí. Nos costó recuperarnos después de esa película. Difícil, es película complicada, ¿eh? Encima estábamos las dos solas en la sala, un día de una tormenta terrible, y ambas volvimos cada una a dormir a su casa solas. La verdad fue espeluznante. Complicado. Espeluznante, no dormimos esa noche. Bueno, estos hermanos australianos también vienen del mundo YouTube, y justamente Obsession se imprime en este universo, y siento que también hay una cuestión de la formación autodidacta, ¿no? En estos directores que vienen un poco a formarse de oficio, del hacer, y eso se refleja en su cine. Justamente Alex comentaba la cuestión del montaje. Bueno, hay cierta cuestión también de haber ido probando a lo largo de los años en los cortos qué es lo que funciona y lo que no, qué es lo que realmente a la gente la aterroriza y lo que no. Y eso se nota mucho en Obsession, porque quizás es una película en la que vos estás esperando el jumpscare y no sucede. Hay como una cuestión muy fina de un análisis de la audiencia que te lo permite, obviamente, los años de oficio haciendo videos para asustar a la gente y ver qué es lo que funciona, que claramente se refleja en este tipo de cine, se reflejó en Talk to Me, se refleja en Haz que regrese también, el segundo largometraje de los hermanos Philippou, y sucede en Obsession. Entonces, la verdad que es un tipo de cine que me interesa mucho, que estaría buenísimo seguir viendo, y bueno, espero que lo sigan financiando también estos chicos. Bueno, saben que me mandaron un mensaje, una oyente que está escuchando y que le interesó la película, pero hay algo que no sabe, que es verdad, nosotros lo mencionamos así porque pues somos fanáticos del terror, pero capaz que alguno o alguna que está escuchando, ¿qué es Blumhouse? Dice, porque lo mencionamos como 3 o 4 veces. A ver, ¿quién le contesta a la oyente? Bueno, es una productora y distribuidora de cine de terror de bajo presupuesto. Ahí va, que tiene varias películas. Sí, tiene varias de las que nombramos acá, de las que mencionamos. Sí, no sé, Get Out, por ejemplo, está de Blumhouse, Five Nights at Freddy. Ustedes fueron ¿dónde fue que...? No, esa era la que le dieron Fernet, no, era de Winnie Pooh. Era la de Winnie Pooh, que hicieron como un Negroni, lo había hecho el mismo Pooh y lo sortearon. Por desgracia no ganamos, pero por favor sigan haciendo esas cosas. Bien, la franquicia de La Purga también es de Blumhouse, así que tiene una larga trayectoria en las producciones independientes de terror. Nos vamos a ir escuchando un tema que no tengo idea quién lo eligió, pero que aquel o aquella que lo haya hecho nos va a explicar por qué. Lo elegí por La misteriosa mirada del flamenco. Es una escena muy tierna que se da entre Lidia y su mamá flamenco. Miren esta película, por favor, y manden sus mensajes a nuestras redes, @nuncafuistecine, y al teléfono de la tribu también, 11 31 26 0887, si la llegan a ver en este periodo de tiempo, diciendo qué les pareció. Bueno, nos vamos por ahora, porque falta una hora más. Está la columna de Alex, que está acá ahí calentando. Recién habló un poquito de Obsession, pero nos tiene preparada una columna. Y también tenemos una entrevista muy, pero muy linda. Hasta las 4 de la tarde, estos Nunca Fuiste al Cine. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine.
2 minutos pasan de las 3 de la tarde, muy puntual, Rosaura Barleta, este programa un relojito, como siempre, y nos estás escuchando desde las 2 de la tarde, estos Nunca Fuiste al Cine, nuestras redes sociales son @NuncaFuisteCine, y nos pueden mandar mensajitos de WhatsApp, o sea, el teléfono, al 11 31 260 887. Si usted no es mucho de manejar la tecnología, puede levantar el teléfono y llamar a la radio al 4864-0489, ahí va a escuchar la voz de Rosaura Barleta probablemente, y escuchando sus comentarios, anotando, y luego lo vamos a decir al aire, seguramente, porque esto es radio, esto es La Tribu, la última radio. Y es momento de la entrevista, porque ya está acá dentro del estudio Joao Rosas. ¿Cómo está, Joao? Bien, gracias por el... Gracias por venir. Lo trajimos especialmente desde Portugal para esta entrevista. Solo para la entrevista. Claro. Después se va, ¿no? Esto es así. No, lo que está ocurriendo es la Semana del Cine Portugués en Buenos Aires, la edición número 13, que comenzó el 28 de mayo, hace 2 días. Hoy es sábado, empezó el jueves, con funciones en el Malva y algunas sesiones especiales en la Sala Lugones. No es la primera vez que hablamos de la Semana de Cine Portugués acá en Buenos Aires. El año pasado estuvo Joao Canijo, que como dijimos más temprano, dejó este plano hace poco tiempo, desgraciadamente, y ha estado acá también Cristian Ulloa, está Marcia también aquí detrás nuestro, siempre favoreciendo que estos encuentros se sigan dando, no solo que se posibilite la Semana del Cine Portugués, sino de que podamos traer realizadores acá al estudio y conversar más allá de nuestra agenda habitual. Así que gracias nuevamente, Joao. Vos estás presentando en particular como un estreno tu primer largometraje de ficción, que es, lo tengo acá arriba, La Vida Luminosa, A Vida Luminosa. Yo voy a ir hablando en español, cada tanto me va a salir un portugués medio fallido, pero A Vida Luminosa es tu primer largometraje de ficción, pero se sitúa en una serie de películas que tiene 3 cortometrajes de distintos años y que tiene una particularidad muy llamativa, que es la primera que aparece, que son los mismos personajes. Hay un personaje en particular al que vamos a seguir en todas estas películas, es el personaje de Nicolau. Lo primero que te voy a preguntar es ¿por qué esto? Si vos lo empezaste a proyectar desde el primer corto, Entre Campos, o si fue algo que fue apareciendo a medida que fuiste pensando tus siguientes películas. Bueno, otra vez gracias por la invitación. Y no había pensado al inicio cuando empecé con Entre Campos. De hecho, Nicolau, Francisco, el chico que hace de Nicolau, no era ni siquiera el protagonista, ¿no? Era amigo de la protagonista. Lo que pasó es que a mí me interesaba, pues cuando empecé filmando, trabajar mucho el universo de la infancia y adolescencia, un poco como descubierta del mundo, porque para mí el cine es sobre todo una descubierta del mundo, y como yo estaba empezando, fue una forma también de reaprender o aprender a mirar el mundo a través del cine con estos niños. Y entonces cuando escribí el segundo corto, que era María do Mar, que era la historia un poco de un adolescente de 13, 14, ahí con la descubierta del deseo y un poco entrada en la adolescencia, pensé otra vez en Francisco porque me había gustado mucho pues trabajar con él. Aunque la gente me decía al inicio que no lo hiciera porque él no era actor y bueno, en Entre Campos se ve que él tiene algunas dificultades de representación, pero me gustaba mucho cómo era él y sobre todo su mirada, precisamente sus ojos y la manera. Y María do Mar era todo un corto construido en torno de la idea de mirar, aprender a mirar otra vez. Y la mirada sobre el cuerpo femenino, en este caso, como objeto de deseo, y para Nicolau. Y entonces pensé en él y a partir de ahí sí empecé a pensar en dar una continuidad a la historia. Y también porque para mí el cine es también una manera sobre todo de estar con la gente que me gusta y relacionarme con la gente que llamo a las películas, ¿no? Que voy descubriendo también a cada película, y la gente que ya conozco y que llamo para trabajar, como es el caso sobre todo de Francisco, ¿no? Y entonces cada vez que empezamos a preparar
es una manera de estar con él y trabajar nuestra amistad y sí, el cine es una forma de amistad sobre todo. Vamos a quedarnos en esta serie que empieza con Entre Campos, sigue con María Dumar y termina en esa serie de cortos hasta el momento con Catavento y que tiene una continuación en el largo. Vos decías algo de esto del descubrimiento del deseo. Hay algo de que nosotros se suele pensar como el coming of age, que no solamente, yo lo veo más como en toda la serie, no más que en una pieza en particular. Aparecen ahí algunas cuestiones. Me interesa preguntarte qué querías mostrar, qué buscaste mostrar narrándolo de esa manera, de esto, ¿no? Primero veo en el primer largometraje más en la relación con esa niña que aparece, que llega a una ciudad grande, y la relación entre esa niñez y lo que puede ser una ciudad como Lisboa, llegando por primera vez o no conociéndola, cómo aparecen ahí esas relaciones. Después sí empieza cuando ya es protagonista Nicolau, veo como unas continuidades, ¿no? En su relación con lo que quiere ser de grande y una tensión muy fuerte con el deseo, con las mujeres, con también un deber ser ahí. ¿Qué te llamó la atención de ese gran tema que podríamos decir del crecimiento y el descubrimiento del mundo de alguna manera para trabajarlo en tus películas? Bueno, como dije, ¿no? Es precisamente el crecimiento y el descubrimiento del mundo porque, bueno, me interesaba pues trabajar estas fases de transición entre donde los cambios son cambios muy difíciles de filmar, ¿no? Y de tratar, sobre todo en cortos, pero incluso en largos, porque son procesos muy, muy, muy largos en el tiempo, ¿no? Y como a veces un día en particular puede cambiar nuestra vida, aunque no lo veamos inmediatamente, ¿no? Y entonces, Entre Campos y María Dumar, incluso Catavento, tiene un poco esa idea de cómo voy a pensar en situaciones que pueden mostrar este cambio, ¿no? De una manera más o menos sutil y no... Y nada, y me interesa un poco... para mí tiene mucha relación con el cine, ¿no? Porque para mí también el cine es siempre un proceso de aprendizaje y de aprender a estar en el mundo como ciudadano, ser humano. Y creo que es un proceso pues infinito, y ese de aprender a estar en el mundo y a relacionarnos con los otros, y no solo en el cine, pero usar el protagonista para también reflejar este proceso, ¿no? Como son edades precisamente de aprendizaje y de grandes cambios, pues la idea era un poco esta, de a través del cine, pues aprender con ellos, también yo mismo a cuestionarme, y el cine como más una cuestión que una respuesta, ¿no? O sea, partir de un problema y cómo voy a filmar este problema. No sé si fui muy claro. Pero... Sí. Yo te voy a llevar un poco al largo, ¿sí? Yo lo vi hace poquito, hace unas horas, o sea, lo tengo muy fresco. Y ayer vi los tres cortos, que también los tengo frescos, pero hay algo en el largo que en algunos momentos me pareció leer un cambio de tonalidad con respecto a los cortos. Hay tres escenas que para mí son maravillosas. La escena de la entrevista, donde quien entrevista le muestra como Lisboa y le empieza a hablar de un discurso más global, ¿no? Más como un discurso que se encuentra en los empresarios de Argentina también. Sí. Después la escena de el poeta hablando solo poesía y en francés, y él en el cine, ¿no? Y por último uno de los protagonistas de la librería hablando sobre la precarización laboral y teniendo al lado al chico vestido de Papá Noel, ¿no? En pleno junio. Sí. Ahí noto una ironía que tal vez en los otros vos todavía no habías explorado. ¿Esto cómo se fue dando? Porque también vos fuiste creciendo a medida junto con el personaje en tu hacer cine. Sí. Bueno, sí, es verdad que este film tiene más ironía, pero también porque no me gustaba antes, pero igual sí, es también una cuestión de edad, que me estoy tornando más irónico, pero también tiene que ver con el largo, me dio la posibilidad narrativamente para tener más personajes, ¿no? Y más camadas de
sentido y de pues hablar de más cosas, ¿no? Y entonces también me interesaba un poco cómo Nicolau está en este proceso también bastante melancólico y depresivo en el amor y sus dudas existenciales, pues tener estos apuntes de un poco comedia irónica y también como reflejan también, bueno, la vida como es, ¿no? Que tiene momentos más melancólicos, pero también me interesa mucho explorar este absurdo un poco, la ironía del cotidiano y también cómo funcionaban también un poco como comentarios a la situación de Nicolau, como decías, ¿no? Que está hablando de la precarización económica o laboral y él está ahí, bueno, un trabajo un poco de mierda. Y él dice, bueno, el problema no es el sueldo, porque el sueldo ha sido siempre bajo, ¿no? Hay siempre gente que hace trabajos de mierda. Y entonces sí, es una manera, el largo me permitió tener más personajes y los personajes son también un medio de traer la ironía, ¿no? También otra cosa que noté, esto a lo largo de todo, de los cortos y además el largo también, es que aparecen personajes que están mencionando continuamente tanto migraciones internas como externas. Aparece Río de Janeiro ahí dando vuelta en algún momento, Francia, pero también lugares de Portugal. Pero sin embargo, Lisboa tiene una presencia muy fuerte en toda la filmografía. ¿Cómo fue dándose? Porque yo no conozco Lisboa y la verdad es que vi tus películas y bueno, la conozco un poco más. Sí. No, sí, la verdad es que la ciudad desde el inicio es un personaje casi, ¿no? Y de hecho puedo más o menos decir que empecé en el cine también por el deseo de filmar la ciudad, porque me interesa mucho como tema y como escenario y como realidad social y todo. Y entonces el proceso nace mucho de la ciudad, yo empiezo con una versión del guión escrita, pero caminando por la ciudad buscándome los lugares donde filmar, que sea lugares de mi propia experiencia cotidiana, presente o pasada, con los cuales tienen una relación, o lugares que la gente que trabaja en la película, los non-actores con quien trabajo, me llevan a descubrir. Y entonces empiezo mucho por los lugares y escribo las escenas ya teniendo en cuenta lo que me interesa explorar, ¿no? Y en este caso me interesaba también filmar una ciudad a partir de la ciudad real, un poco una ciudad ideal como lugar de encuentro de varios geografías, ¿no? Que es una realidad en la Lisboa contemporánea que es un poco diferente de como cuando yo crecí. Y me interesaba cuando partí para la película, sobre todo, descubrir a esta gente que ahora vive en Lisboa. Y esta idea de ciudad de encuentro me parece muy importante hoy en día, ¿no? Sobre todo con los discursos todos de racismo y de construir muros y de cerrar las puertas a la mistura, cuando todas las ciudades nacen de la mistura, ¿no? Y esto me parece un gesto político bastante importante que, intenté un poco enseñar en la película. Estabas escuchando a Joao Rosas, acá en Nunca Fuiste al Cine. Joao, te quería consultar en función de esto que hablabas de tu relación con la ciudad. Además de esta serie de la que venimos hablando, es una de las series, en este caso de ficción, de todo tu trabajo. Vos tenés también documentales realizados. En ese sentido te quería preguntar por estos materiales que no pudimos ver acá todavía. El nacimiento de una ciudad del 2009 y mucho más reciente, Muerte de una ciudad, que ganó en el Doc Alliance del 2023 como mejor largometraje. ¿Está relacionado con esta mirada que vos estabas compartiendo de la ciudad? Sí, mucho. Nacimiento de una ciudad fue mi primera película, que la hice en Londres y bueno, ya surgió del deseo de filmar mi relación con un barrio específico de Londres y por eso digo que un poco fue por las ciudades que llegué al cine, ¿no? También y por las historias que hay en la ciudad, y porque Londres me parecía una ciudad ideal para esta idea del encuentro, del cruce de gente de todo el mundo, cada uno con sus historias y cómo esto funciona y hace funcionar la ciudad.
Y después La muerte de una ciudad fue una película hecha ya en Lisboa y sobre un proceso, bueno, que está todavía en curso de gentrificación masiva de la ciudad, y se basa en la construcción de un edificio. O sea, tuve la oportunidad de filmar esta construcción y conocer a la gente que trabajaba ahí. Y entonces fue otra vez esta idea del cine como el cine y la ciudad como lugar de encuentro, en este caso con los trabajadores, también un poco de todo el mundo, pero sobre todo de las antiguas colonias portuguesas en África, y otra vez cómo esta gente hoy en día es vista como, o no vista, son invisibles, pero en realidad es la gente que está construyendo la ciudad, ¿no? Y como esto al mismo tiempo es acompañado por un proceso económico y social muy fuerte de matar una cierta idea de ciudad, como, bueno, y valorizar esta idea de ciudad como activo financiero, entonces ahí más, otra vez, la idea un poco del cine como cuestión y no como respuesta, pero preguntarme cómo filmar lo que está pasando en la ciudad a través de los retratos de los trabajadores. En eso de el cine como pregunta más que como respuesta, pienso también, y vos hablaste de cierta sutileza en la manera de narrar o en lo que mostrás con las imágenes, y pienso en el corto María do Mar, en el que se ven muchos personajes afectados por situaciones amorosas, rupturas, incertidumbres, búsquedas personales. Incluso el personaje que tiene el disfraz de Gizmo, el personaje de Gremlins. Hay algo ahí que jugás con un poco con un poco de humor en esa parte, pero hay una manera de mostrar esas crisis que vos buscás evitar, como el golpe dramático o el golpe de efecto o del subrayado, para mostrar, no sé, subjetividades en determinadas situaciones problemáticas. Vos, es una alerta que tenés, es algo más naturalmente de tu manera de escribir, porque es algo del cine muy contemporáneo también, esquivar la sutileza también del cine quizás más mainstream, si se quiere. ¿Tenés esa alerta siempre puesta o es algo más natural en tu manera de contar estas historias? No, diría que es más natural, sí. Y a veces me gusta, claro, si no haría así, pero a veces para mí, bueno, sería más fácil para las películas, digo, ser más subrayadas, ¿no? Las emociones y los conflictos. Pero la verdad es que yo, no sé, me interesa más pues esta idea de las transiciones lentas, ¿no? O sea, que hay cosas que cambian en nuestras vidas, pero trabajar en el tiempo y en la invisibilidad y dejarlo no demasiado visible para explicarlo todo, sino que muchas veces son procesos internos y muy largos, y me parece que eso me interesa más dejar pues algunas ideas y después que la gente un poco lo vea como quiere, ¿no? Y también porque la verdad es que la mayor parte de nuestras vidas están decididas en el cotidiano, ¿no? O sea, sí, conocemos a gente que muere o que nace o gente que amamos, pero la mayor parte del tiempo no pasa nada, no estamos haciendo nada de especial. Pero aquí estamos siempre trabajando, aquí dentro del corazón y la cabeza, ¿no? Y relacionándonos con la gente, y para mí este es el trabajo más interesante de vivir. O sea, lo que estamos haciendo cuando no pasa nada, más que enseñar a los grandes golpes dramáticos. Incluso porque a veces no me lo creo cuando veo... No, vos sabés que me dejaste pensando en algo, que esto de lo que pasa mucho tiempo en donde no hacemos nada. Yo me anoté algo acá, me anoté varias cosas cuando fui viendo tus películas, y algo que me llamó mucho la atención y que finalmente atraviesa tu producción, o por lo menos lo que vimos, casi no aparece el celular.
digo, este aparatito que apareció para que no pase ningún momento en donde no estemos haciendo algo, ¿no? Y alguien se lleve su ganancia por eso, aparece muy poco. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo se dio así? No, bueno, sí, no es, bueno, es más o menos, no apareció, o sea, lo pensé, o sea, que no quería filmar un mundo sin celulares porque también, bueno, es imposible, no es imposible, pero no hace parte de nuestra vida, pero la verdad es que también es un gesto muy feo de filmar, ¿no? Porque la gente, y es muy anti-cine, porque si pensamos el cine, bueno, Godard decía, por ejemplo, que la diferencia entre el cine y la televisión es que en el cine miramos hacia arriba, ¿no? La pantalla, y la televisión no. Y ahora en el celular es aún peor porque miramos hacia abajo y es muy difícil filmar a alguien que está mirando al suelo. Y para mí también, como decía, lo más importante en Nicolau es su mirada, ¿no? Como todas las películas están construidas con él mirando a la gente alrededor. Y entonces, si él está mirando al teléfono, por eso me prefiero que él haga pues los mensajes de voz. O sea, que tiene la presencia del celular y tiene una presencia fuerte en el sentido que es la manera de él conectarse con este fantasma de la exnovia. Pero lo que me interesa es que la gente se mire en los ojos, ¿no? Como estamos haciendo aquí. Y entonces no quiero ignorar el celular, pero no me interesa. Solo lo uso con una... Es un poco como la bici también, ¿no? O sea, tiene que tener una función más o menos narrativa o dramático. Todo lo que vemos tiene su función, aunque no sea subrayada, ¿no? O sea, es uno de los lujos, pero también desafíos del trabajo de director o realizador, es que todo lo que está ahí es una elección mía, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, filmando en la calle de la ciudad, claro que hay muchos elementos y eso es muy rico, ¿no? Cuando surge algo que no esperábamos. Pero es toda una elección, o sea, si está en un teléfono es para hacer algo y después ya sale. Tenemos que ir cerrando esta entrevista. Vale. Te agradecemos por visitarnos, por este rato que charlaste con nosotros. A quienes están escuchando le contamos que pueden ver A Vida Luminosa, su primer largometraje de ficción, y que no sé si decir que cierra la serie, porque tal vez ahora sí, no sé todavía qué. Por ahora cierra la serie, o es el cuarto capítulo, último conocido hasta el momento de esta serie que tiene a Nicolau como protagonista. No, el primero por ahí está un poco más al costadito, pero luego uno se encariña y no lo quiere. Sí, además tiene en el segundo tiene la misma remera. Ajá. Sí, tiene la misma remera, no me acuerdo con qué, pero tiene una remera que vuelve a aparecer, la de la banana, después vuelve a aparecer, la tercera, la de la banana, vuelve a aparecer en el... Exactamente, a las 8 de la noche en el Malva, mañana la puede ver, va a estar ahí Joao presentando la película, así que lo pueden pasar a saludar y decirle: che, te escuchamos en Nunca Fuiste al Cine, muy buena entrevista. Y bueno, nos seguiremos encontrando seguramente. Muchas gracias, Joao. Gracias a vos. Hola, ¿te gustó? Lindo, ¿no? Está un poco saturado de medios, pero igual anda bien, ¿no? ¿Te gustó? Lindo. Bueno, esto es lo mínimo que te va a pasar. Te van a pasar una serie de cosas medias raras. Vos cuidate, portate bien, no hagas cosas raras, porque yo soy medio experto en torturar a la gente. ¿Sabías? Sí, soy de Escorpio. Bueno. Chao, lindo. Chao, como mínimo. Nunca Fuiste al Cine también se ve. Búscanos en YouTube y ponele cara a los mejores momentos del programa. Última media hora de este programa número 155, si no me equivoco, de Nunca Fuiste al Cine. Y llegamos al momento de la columna de nuestro compañero Alex, que ha llegado antes, que ha estado comentando Obsession y que ahora llega a su columna mensual. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bueno, bien. Gracias por el recibimiento. Muy contento de empezar
este ciclo de columnas. La zona... Sí. Eso, no, el nombre me llama la atención. Eso iba a decir. La zona paraxial. Yo tengo acá anotado unos apuntes que me pasó el señor, así que ahora va a explicar lo que es la zona paraxial. A ver, ¿cómo es la cosa? Me das el pie, porque bueno, en esta columna vamos a explorar ese espacio intermedio en donde sucede lo fantástico. Justamente el nombre proviene del libro Fantasy, Literatura y Subversión, de Rosemary Jackson, en donde ella habla de la zona paraxial. ¿Qué es? Bueno, utilizando un ejemplo de óptica de la que yo sé poco y nada, pero voy a parafrasearla. Una región paraxial es el área en la que los rayos de luz parecen unirse en un punto detrás de la refracción. O sea, es un punto en el que el objeto y la imagen parecen chocar entre sí, pero en realidad en ese espacio no hay nada. Entonces, es una zona espectral y sirve justamente para representar esa región de lo fantástico cuyo mundo imaginario no es enteramente real, o el objeto, ni enteramente irreal, la imagen, pero se localiza en un punto intermedio entre ambos. Y justamente ella analiza cómo los géneros no miméticos, lo fantástico, el terror, la ciencia ficción, digamos, se apoyan en cierta cosa mimética para poder sostener esa verosimilitud cuando aparece el hecho extraordinario. Eso fue más o menos un poco la síntesis. Obviamente ella no trata, por ejemplo, Weird, este libro de los años 80. Yo incluyo también más el modo Weird. Entonces, en esta columna vamos a hablar en general de películas y temas que rodean a estos géneros, y me da el pie básicamente como un margen para hablar de todo esto. Y hoy... Dale. Le tocó... ¿Qué traes en esta columna? Bueno, es algo que se dio justamente bastante coyuntural porque traigo estéticas liminales. Y justamente lo traigo ahora porque se acaba de estrenar Backrooms de Ken Parsons. Y me baso mucho en un libro que lo dejé en la mochila en este momento que se llama Estéticas Liminales, que Valentina Tani... es un libro editado por Caja Negra. Caja Negra, sí, lo mencionó Lu, esa editorial hace unas semanas. Sí. Traemos mucho de Caja Negra acá, me di cuenta. Y básicamente analiza cómo Internet dio a luz a diferentes estéticas en la que, se apela en general a una nostalgia por tiempos en donde el futuro parecía utópico. ¿Vieron esas imágenes, por ejemplo, Windows XP, que están las praderas verdes, los cielos celestes intensos? Ese por ejemplo es Fruitigger aéreo, analiza también el ASMR, analiza el pullcore, pero también su lado B de alguna forma son los siniestros backrooms. Acá tengo el libro, mirá, acá me lo trajeron, ¿lo querés? Tenelo ahí, mirá, ahí lo tenés, disponible. De Caja Negra de Valentina Tani, ahí está, sí, ahí lo mostramos, un segundito. Sí. Adelante. Porque esto tiene cámara, esto es radio. Acá en la radio las cosas no se muestran, pero acá, si usted entra en nuestro canal de YouTube va a poder vernos la carita de Alex y el libro muy lindo ese de Valentina. Exactamente, también. Y miren todo lo que tiene acá. Después, cuando termine la columna, lo vamos a mencionar. Dale. Sí, te revisaron la mochila como si estuvieras entrando en la ENERC. Gran servicio de producción. Gran servicio de producción. Y en este libro justamente Henry Jenkins, en 1997, ya en esa época, una internet primigenia, decía que las fanfictions, y en este caso las creepypastas, esas historias y leyendas urbanas que nacen en internet, nacieron como una manera de reparar el daño causado por un sistema donde los mitos contemporáneos son propiedad de las corporaciones en lugar de pertenecer al pueblo. ¿En el año 97? Justamente una de las películas que voy a tratar es de ese año, sí. Y de alguna forma, estas creepypastas, estas historias, nacen como una compensación de un folclore que fue desapareciendo con el tiempo, absorbidos por el capitalismo, por la globalización, y los backrooms son un ejemplo de eso. Otro ejemplo muy conocido, que por ahí ya pasó su momento de auge, fue Slenderman, en el 2009. Claro. Y, lo que atraviesa todo, por algo que se llama Estéticas Liminales el libro, es la liminalidad. ¿Qué es la liminalidad? ¿Qué es la liminalidad? Sí, profe, dígame, profe, ¿qué es la liminalidad? Que se me complica. A ver, ¿cómo es? Fue propuesta por el antropólogo Arnold van Gennep en 1909, cuando investigaba todo el tema de los ritos de pasaje, pero fue retomado en los años 60 por Victor Turner. Y él lo describió como un estado social y o mental más que físico, un momento exacto en el que estamos a punto de convertirnos en otra cosa, pero que todavía no ocurre.
O sea, es un momento, es un punto intermedio que no O sea, está... que uno es consciente que se va a convertir en otra cosa en ese momento. No te quiero tirar un ladrillo, ¿eh? Y creo que en la mayoría de los casos no, es algo que por ahí después se analiza. Es inconsciente, claro, ok, está sí, bien, está bien. Perfecto. Él dice, bueno, los entes liminales no están en un sitio ni en otro, no se los puede situar en posiciones asignadas y dispuestas por la ley, las costumbres, las convenciones. Ahí va. En estos espacios, una palabra, acá voy a tirar 3 conceptos que por ahí son de los más importantes para vertebrar estas estéticas. Obviamente a veces no se cumple a rajatabla, como siempre en los análisis, pero uno que me pareció muy interesante es kenopsia, que en el mismo libro se menciona The Dictionary of Obscure Sorrows, yo no lo conocía, que en Koenig, un tipo que básicamente inventó neologismos para describir sensaciones que no tienen nombre. Medio borgiana la cosa. Es muy borgiana. Acá va a estar mucho Borges en esta columna. Ahí va, está bien. Y kenopsia es esa atmósfera inquietante y desolada de un lugar que normalmente está lleno de gente, pero que de pronto encontramos vacío y en silencio. Por ejemplo, un hospital, una escuela, por algo se usa mucho en películas de terror. Sí, es verdad. Cuando está desolado esos lugares, te produce una inquietud que, y acá traigo a otro muy... en cual esta casa creo que es muy fan, que es Mark Fisher. Fisher, claro. Es que lo mencionamos la semana pasada. También. Fisher. Lau lo mencionó. En su columna de literatura, exactamente. Sí. Que bueno, es lo espeluznante, que Mark Fisher define como esa falta de presencia. Que en este caso son lugares concurridos habitualmente que están hipervacíos. A esto se le puede sumar otro concepto más, y no abrumo mucho más, que es apeirofobia, que es miedo a lo infinito. Esa sensación de infinidad, tan usada también por Borges, ¿no? Sí, sí, claro. Que, bueno, está también acá presente. Ahora, todos estos conceptos que por ahí son medio abstractos... ¿La apeirofobia entra para el parcial o lo vamos a ver después? Entra. Bien. Bueno. Y todo esto está de alguna forma también troncado con el cine weird, que también traje otro librito. Sí, acá está. En busca del cine weird. Acá lo tenés, mirá, te lo paso. En busca del cine weird, editado por revista 24 Cuadros, de la cual también participo. En este momento, como se editó este libro, no participaba, pero como muy fan lo compré y me lo devoré, lo recomiendo mucho. Y acá Marcelo Acevedo tiene varios textos. Uno es En busca del cine weird, en donde, bueno, podría extenderme mucho, no lo voy a hacer tanto, va a ser una nota al pie, pero es en lo que está lo raro, lo weird, que es lo que no debería estar allí, ¿no? Y básicamente, por eso se llama el libro En busca, porque no es que es una definición muy, digamos, cuadrada. Hay claro, no es cerrado, no es una definición cerrada. Exacto, sigue siendo abierta, entonces muchas obras pueden entrar o no. Claro. Y normalmente hay una confluencia de géneros, hay un cuidado por la atmósfera, hay diferentes puntos en común. Las 3 películas que voy a tratar hoy, en mi opinión, son weird. Bien. Y vamos a hacer una especie de retrospectiva, como una especie de preludio breve a Backrooms, en las que en general las películas que seleccioné son... yo las seleccioné no solamente por lo liminal, sino porque Internet tiene una influencia. El libro, justamente, el subtítulo del libro Estéticas Liminales es Cómo Internet enrareció la realidad. Y bueno, en mi opinión, en estas películas, Internet enrarece la realidad. Empezamos por Perfect Blue, de Satoshi Kon, muy conocida después también por Páprica, bueno, tantas. Y en este caso, Mima Kirigoe es una artista pop que, ya saturada de grupo, se prepara para saltar al terreno de la actuación, y su día a día se divide entre la imagen pública y su vida privada, mientras un acosador la persigue, y hasta este acosador crea una página web. Estamos hablando del año 97. Exacto. 1997. Con una internet que todavía estaba muy primigenia, y crea una página de internet en la que de alguna forma crea un blog en la que se describe su rutina día a día, como si fuera ella, pero en realidad alguien la está stalkeando y hay un elemento muy siniestro que describe tal cual como si ella lo estuviera pensando. Claro, en el momento que el stalkeo no era una palabra ni siquiera. También, sí. Sí, hasta hay cierta cosa incel de alguna forma en este acosador que tampoco estaba en ese momento. Debimos haberlo leído, ¿no? Debería haber sido una película en las escuelas de muchos lugares del mundo. Tal cual. Bueno, y en este caso la liminalidad no está tan explorado como un espacio externo, sino como un estado. La protagonista está de alguna forma dividida, está fragmentada,
y todo el tiempo el montaje hace que haya una confusión, algo que Nolan, Aronofsky después, podemos decir, tomaron prestado, en la que, bueno, la ficción de un plano público incide en la intimidad de Mima, y ese estado se expresa en climas intensos, enrarecidos, loops, que es algo también que aparece mucho en estas películas, de vigilias y sueños, ella despertándose, y después despertándose de forma casi idéntica después de otro suceso, ficciones que están enmarcadas dentro de otras, por momentos están filmando ella una película, y no sabe si es la película en sí, o es una escena cotidiana de ella hasta que dejan de filmar. Y personajes que se confunden entre sí, de alguna forma duplicados, doppelgangers, que también aparecen mucho en estas películas. Hay ciertos espacios liminales igual, hay pasillos, hay garajes, por ahí no está tan explorado, pero está también eso, como una expresión de esa internalidad de ella que se expresa afuera. Y yo creo que acá lo que me parece muy interesante, y ya en esta época, es cómo se juega con el avatar y la vida privada. Algo que para nosotros por ahí es muy cotidiano, ya muy habitual. Ahora sí, pero en ese momento no. En ese momento no, por ahí la gente más las celebridades tenían esa doble vida. Sí, o era al más de nicho, ¿no? De personas que usaban mucho internet o lo que comenzaba como internet, pero no estaba extendido. Claro. Ahora pasa todo el tiempo que la foto de perfil, digamos, nuestra, claro, y la descripción, por ahí no somos enteramente nosotros. Bueno, acá está muy esperado esa delimitación, pero que, digamos, por momentos se confunde y se diluye esas barreras. Acá termina el apartado de Perfect Blue. Perfect Blue, entonces, año 97, dirigida por Satoshi Kon. ¿Sí? Anótenla, Perfect Blue, Satoshi Kon, año 97, como primera película que recomendás. ¿Y cómo sigue la cosa? La cosa sigue con It Follows, 2014, David Robert Mitchell. Una película que en su momento fue bastante explosiva, de culto. No sé ahora cómo se estará, digamos, analizando. Yo la vi hace muchos años y la volví a ver y me sorprendió. Y en este caso, bueno, Internet ya alcanzó, se podría decir, la adolescencia y también sus sueños y sus pesadillas. El póster de It Follows ya de por sí es un auto, con las luces encendidas, 2 personas adentro, y de alguna forma la eliminidad ocurre en este espacio cerrado pero móvil, ¿no? Uno que no está fabricado para vivir y dormir. Claro. Ese póster para mí sintetiza muy bien la película, que transcurre en una ciudad pequeña, un pueblo de los suburbios de Estados Unidos. Podría ser tranquilamente uno de esos pueblos de las películas de Lynch o por ahí de Tim Burton. Un espacio que parece idílico, pero que en este caso está como detenido en el tiempo, y hay un anacronismo muy interesante. Hay televisiones de tubo, pero también hay, por ejemplo, un dispositivo que es como una especie de concha marina que lee un libro ahí, una protagonista. Entonces está en un anacronismo que también refuerza esta liminalidad. Pero bueno, la historia sigue a High Hate, que interpretada por Maika Monroe, que tiene sexo con un chico, pero a partir de ese momento se desata una pesadilla viva. El chico le explica que después de tener sexo él le transmitió como una especie de virus. Acá está lo weird también, no hay algo muy definido, en la cual se persigue un ser que cambia de forma y cuyo único objetivo es asesinarte. Y básicamente el ser camina muy lento, pero en última instancia te va a alcanzar. Claro. Es desesperante, ¿no? Porque sí. Si tenés un poco de ansiedad, bueno, la película morís de ansiedad antes que se agarre el coso ese. Hay algo del orden de lo pesadillesco, ¿no? Lo nombraste a Lynch ahí, y esta imagen de algo que va muy lento y que sabes que te va a arrancar, esta idea de que uno no puede correr en los sueños, viene un poco, parece estar relacionado con ese universo, ¿no? Bueno, Lynch es weird, se toma así, y esto es claramente, o sea, no hay una forma definida, no es como un demonio, un fantasma, claro, es algo muy indefinido que encima adopta diferentes personas. Entonces ahí también hay una cosa de doppelgangers que aparecen, que también es muy lynchiano. Y bueno, la película en su momento tuvo, para mí, si bien no lo encontré en ningún lado, mi hipótesis es que está muy influenciada por la estética de Tumblr. Hay como cierta cosa, lo mismo los espacios liminales, bueno, con el Vaporwave, como una especie de cosa retro y nostálgica de los años 2000, para mí está impreso en la película. De alguna forma, bueno, haciéndolo breve porque tengo tanto tiempo, pero hay como
está como esta cosa líquida para mí en la película. En una época en la que los vínculos se hacen más inestables y a diferencia, por ejemplo, del slasher ochentoso, en el que la gente tenía sexo y había un disfrute, después venía el asesinato, claro, otra cosa. Después venía la bajada. Claro, la bajada conservadora. Exactamente. Pero acá ni siquiera hay disfrute, porque la gente que tiene sexo en este mundo sabe que después de eso va a venir la criatura, en los casos en los que están enterados, ¿no? No hay alegría ya, no hay nada. Claro, no hay futuro, ya está. Exactamente. Listo. Ni presente tampoco. Muy Fisher. Ni presente ni futuro. Muy Fisher, sí. Así que bueno, hay una eliminada constante, hay espacios desérticos, también hay garajes, calles, hay piletas. Pero bueno, esa la recomiendo mucho. Básicamente un estado constante de liminalidad, de tránsito. Bien. It Follows es esa entonces, del año 2014. Entonces, hasta ahora vamos Perfect Blue del año 97, It Follows del año 2014. Esta dirigida por David Robert Mitchell. ¿Y qué tenés para...? Entiendo que cerrás con esta. Cierro con esta. Ahí va. Bueno, Backrooms de Kane Parsons, que está ahora en boca de todos. Está siendo divisiva también. A mí personalmente, lo adelanto ahora, me gustó mucho. Y en este punto podemos decir que esta película directamente no existiría sin internet. ¿Por qué? Porque... No existiría sin internet, así, de una. Las otras dos para vos sí. Sí. Ok, bueno. Hay un recorrido... bueno, no estarían por ahí tan marcadas. Pero podrían hacerse. Claro. Pero esta no, bien. No. ¿Por qué? Porque en 2019 una foto publicada en el foro 4chan... que hay un recorrido muy extraño de esa foto porque fue sacada en el 2002, se subió a una página web que está ahí, unos arqueólogos de internet la encontraron, se subió en el 2011, pero después en el 2019 se subió junto con un epígrafe que no lo vi entero, pero que básicamente dice que si no tenés cuidado puedes hacer no clip, que no clip es un término de los videojuegos, de nuevo acá la cultura digital muy presente, que no clip es cuando puedes atravesar paredes en los videojuegos por un glitch. Y si entras en las zonas equivocadas acabarás en las backrooms, que son estas zonas en donde hay un hedor a moqueta vieja y húmeda, amarillo monocromático y el ruido de fondo interminable de luces fluorescentes sumando a todo volumen, y que Dios te ayude si oyes algo merodeando cerca, porque seguro que eso te ha oído a ti. Tranca. Bueno, vuelvo al principio, de forma circular, pero cuando decía que de alguna forma estas creepypastas compensan una ausencia de folclore, este caso para mí es interesantísimo porque al haber sido publicado por un usuario anónimo, digamos, no hay copyright de esto. Entonces, a partir de acá, un montón de usuarios lo tomaron y adaptaron como quisieron, sea videojuegos, sea ilustraciones, sea fanart, sea una Wikipedia en donde se describe todo un lore. Y Kane Pixels, o sea, también Kane Parsons, cuyo usuario en YouTube es Kane Pixels, a los 13 años estaba scrollando, se vio fascinado, y a los 17 comenzó a hacer una serie de cortometrajes en YouTube que son fascinantes, explora el fenómeno a través del found footage y una atmósfera que está milimétricamente calibrada. Imagínense hasta aquel punto la calidad de estos cortos que A24 le ofreció realizar una película. Tan solo que se estrenó, actualmente tiene 20 años. Algo bastante inédito para mí que una productora te dé esa oportunidad a esa edad. La película sigue a dos protagonistas, un arquitecto y una psicóloga, podríamos decir de una forma espacio externo y espacio liminal externo y espacio estado mental interno. Uno es un profesional que administra un negocio de muebles, guiño al origen de Backrooms, porque se demostró que esa foto fue sacada cuando se estaba renovando un negocio de muebles y estaba haciendo una juguetería. Y la otra vende cursos de autoayuda, no me sale el nombre, Renette de Sentimental Value. Y Renette Reinsby. Exacto, que a mí me encanta esta actriz. Para mí en este caso no está tan explotada, pero es buenísima. Y bueno, este otro personaje, este otro protagonista, un arquitecto frustrado, se queda a dormir en el negocio. Me decía algo más liminal que dormir en un negocio de muebles. Justamente su expareja se peleó, entonces no tiene hogar para dormir. Y escucha abajo hay un tablero de electricidad bastante extraño, con interruptores donde no debería haber.
y descubre que ahí hay un portal el cual atraviesa, hace no clipping de alguna forma, y está en esta zona infinita, amarilla, de luces zumbantes, techo también infinito, que a mí me hace acordar también mucho a la biblioteca de Babel de Borges, por eso digo, claro, ¿no? Que Borges dice el universo, ahí está el otro librito, el universo se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores interminablemente, ¿no? Porque como siempre, adelantadísimo, se le puede dar una lectura ahora muy weird a Jorge Luis Borges. Sí, es también. cierto, es verdad. Bueno, básicamente estos dos personajes no tienen ningún lugar de pertenencia, uno echado por su expareja, la otra constantemente hay recuerdos, ahí está también el elemento nostálgico, cuando fue destruida su casa, su anterior casa, y quedó solamente un bloque de cemento con sus manos impresas. Está muy, ya la liminalidad está en la construcción de personajes, y estos espacios, estas backrooms, acá en el libro Valentina Tani menciona el sublime arquitectónico, estructuras que tienden al infinito, muy, bueno, bien los cuadros de Piranesi o Sí. Escher, estructuras que no tienen sentido, que son irracionales, escaleras que no van a ningún lado, junto con el concepto de lo siniestro de Freud, ¿no? Esa cosa en la que el sentido de lo familiar se ingresa en un contexto no familiar, y acá, por ejemplo, en este no lugar, que también podemos ahí hablar un montón de estos espacios globalizados, ¿no? En los aeropuertos, los hospitales, sí. Son todos iguales. En este caso hay una... la estructura es de oficina, básicamente. Y también se podría hablar ahí, ¿no? Del trabajo actual que alieniza. Tiene un montón de capas, que obviamente no me voy a ahondar tanto, porque ya estoy cerca de la hora, pero Kane Parsons para mí sintetiza muy bien una atmósfera tensa, una fotografía en la que se explaya lo espeluznante, el sonido también, la música en la que él mismo co-compone. Hay también toda una cosa de doppelgangers, hay una cosa nostálgica, el espacio de alguna forma, no voy a spoilear mucho, pero tiene cierta memoria de la gente que está ahí. Mis únicos reparos por ahí es el desarrollo de personajes. Siento que, bueno, el guionista fue otro, no fue él, y siento que ahí le falta poner una puliada de horno. A mí personalmente no me interfirió en la experiencia, pero bueno, básicamente en síntesis, para mí es fresca, es inventiva, siento que toca muchos terrores muy, muy actuales, y creo que si se sigue metiendo por este camino, yo creo que esta película da para muchas continuaciones. Yo lo único espero, y acá coincido con Nacho Rapay, un amigo, colega, que él justamente dice en una crítica que ese talento y esa frescura no sean absorbidas por un Hollywood que estandariza. Ese por ahí es mi mayor miedo, que no se pierda esa autenticidad original, pero para mí tiene mucho para dar. Excelente, entonces Alex en su columna, primera columna, La Zona Paraxial, ha recomendado 3 películas. Esta última, Backrooms, que está ahora Backrooms en cine, así que vayan a verla. Perfect Blue, It Follows, que la encuentran ahí, la tienen que encontrar. Son películas que tienen sus años, así que gracias Alex por venir. Te esperamos la próxima.